Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Pues saludamos ahora también a los que están viéndonos a través de Facebook Live. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profe. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Bueno, pues ahora ya venimos a una parte muy importante que va a ser ahora totalmente fácil en este tema que estamos de temas jurídicos. Vamos a hacer ya lo que es de moda en este tema sobre gestión documental. Pero a la mente a ustedes, ¿qué se les viene por gestión documental o archivos de gestión? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando yo hablo de gestión documental? O bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poco más. ¿Sí? ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla de gestión documental o de archivos de gestión? Como un conjunto de normas, profe. Bueno, sí, puede ser, claro, es un conjunto de normas que hace diversas ramas del poder público para cómo tener salvaguardada la información de todo el público, de todo el tema de peticiones, quejas y reclamos que realicen las entidades a nivel central, departamental, distrital. Todos tienen que tener un sistema de archivos de gestión. ¿Cómo se manejan variamente los archivos de gestión? Pero para conocer el concepto de archivos de gestión nos tendríamos que remitir al primero, ¿qué es un documento? Bueno, aquí ustedes pueden ver esta imagen. ¿Qué es esto? Una escritura pública. Cada notaría tiene donde reposa las actas o todos los actos jurídicos que nosotros realizamos a través del tiempo, que se denomina escritura pública. Ustedes saben que personas como tal que han comprado viviendas o que hayan realizado el tema de procesos de sucesión, un notario público puede realizar la fe pública de estos documentos. Entonces, por eso se llama escritura pública, porque cualquier persona puede adquirir dicho instrumento para lo cual lo necesite. Obviamente que con la protección de datos personales, ahora esto cambia para poder adquirir la escritura pública. Entonces, un documento para todos nosotros es un testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones o por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas que se registra ante una unidad de información, el cual el tipo de soporte, que en este caso es el papel, las tintas o los discos magnéticos, fotografías, etcétera, y el lenguaje natural o convencional. También es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, entre otras. O sea, el documento, más que todo, nosotros sabemos que un documento cualquiera, ¿qué documento a nosotros nos acredita como ciudadanos colombianos? ¿O qué nos acredita a nosotros de que somos, que tenemos derecho a todo lo que es los beneficios de un ciudadano colombiano? ¿Cuál es el documento? Para el caso de nosotros, los mayores de edad, es la cédula de ciudadanía, y para los que son menores de edad, tienen el registro civil y tienen la tarjeta de identidad. El registro civil se lo denominan de 1 a 7 años, de 7 años hacia ahora ya se exige el tema de la tarjeta de identidad, que ustedes saben que en algunos le conocen como la precédula, porque realmente toman los datos y las informaciones dactilares, los recopilan dentro de estos documentos, recopilan toda esa información básica de nosotros. Por eso es que es muy importante el tema de los documentos, porque la cédula de ciudadanía se convierte en un instrumento de identificación. Usted va a un banco, a usted le dicen, présteme su cédula, escanean la cédula y no tienen ni necesidad de, le dicen a usted, ponga cualquier dedo de la mano
y ya esa información que usted tiene dentro de la cédula de ciudadanía, ya cualquier persona o cuando vayan a hacer un trámite notarial o cuando vayan a hacer algo de eso respectivo, disculpan por favor un segundo. Aló. En el lavadero. Ah, bueno, listo. Ya salgo y te entrego eso. Bueno, bien, bien. Muchachos, espérenme 2 minutos, ya retorno con ustedes.
Bueno, listo, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que hubo una cuestión urgente acá y ya solucionado. Bueno, muchachos, entonces el tema referente al documento, lo que estábamos hablando, la cédula de ciudadanía es nuestro medio donde es el documento más importante que nosotros tenemos. Con este documento uno hace todo tipo de transacciones, porque sin eso usted no puede identificarse, no le hacen el favor, no le hacen nada. Miren que por el tema de pandemia se tenía que mostrar la cédula de ciudadanía para entrar a un supermercado a comprar. Entonces, venla y denotan la importancia
de dicho documento. Y hay unos que tienen sus características básicas. Pues nosotros tenemos que uno de los medios tradicionales es el papel. Y la información era ingresada a mano, utilizando la tinta. Y a veces muchos usaban el manuscrito de tipo de letra gótica. Que ustedes, pues, en esos tiempos no podíamos tenerla como lo estableció en ese tiempo los diplomas de tipo manuscrito en letra gótica, eran los populares. En ese entonces, los pergaminos, que saben muy bien que los pergaminos que venían de la época en China, ustedes saben que China fue la primera civilización en mostrar el tema de lo que es el desarrollo de la pólvora y el papel. El papel para escribir. La Biblia fue escrita también en manuscrito. La recopilación de todos esos, por eso es que ustedes ven los versículos de la Biblia, también fueron manuscritos que se daban a través de los papiros. ¿Los papiros qué eran? Los papiros eran las personas que se encargaban de escribir los versos de la Biblia, se los pegaban en la frente, en cajita, y llegó una persona en el siglo I después de Cristo y recopiló todos esos papiros, y por eso es la historia de los famosos versículos de la Biblia. Porque esos son pequeños papelitos a través del tiempo, y eso tras de generación en generación, esos manuscritos llegaron a ser y a tener valor y fuerza como lo tenemos en la actualidad. Permítanme un segundo otra vez. Bueno, y en la actualidad sabemos por la evolución tecnológica que es a través de un proceso mecánico, ya sea de una máquina de escribir, de un computador, utilizando la famosa impresora, que son las impresoras láser y demás. También tiene otra característica, que porta un registro que se fija en sí información, o es decir, un conjunto formado de contenedor o con su contenido con el objetivo de conservar y transmitir dicha información del dominio y del espacio y del tiempo, y a fin de ser utilizada como un instrumento jurídico probatorio, testimonio o histórico. Miren que nosotros vemos acá la escritura pública, que fue el primer documento que les mostré en la imagen. Es un instrumento jurídico probatorio, como en el sentido de un proceso que ahorita ustedes, cuando empiecen a ver parte procesal, para los que continúen en el área de derecho, siempre se los he dicho, el proceso de pertenencia es mucho de archivo, en el sentido de que se integra como tal el uso de escrituras públicas para comprobar la propiedad de dichos inmuebles. Y una de las propiedades que se contempla para comprobar las propiedades es el famoso certificado de libertad y tradición, porque ustedes saben que cuando compran un inmueble, lo que nosotros estuvimos hablando en las primeras clases, que requiere de un acto solemne, que es en este caso, cuando usted hace la escritura de compra-venta del inmueble, la escritura dice, yo soy el dueño de la casa. Pero tiene que tener una solemnidad adicional, que es en este caso el registro ante instrumentos públicos. Y vale la anotación que ellos dicen, anotación número X, donde dice cómo obtuvo usted el predio. Voy a mostrarles a ustedes un ejemplo de ello para que podamos ver de lo que nosotros estamos hablando sobre la solemnidad que tienen los documentos. Los documentos tienen una solemnidad que del cual lo establece, o puede ser mediante sentencia judicial o por tipo de escritura pública. Ese tipo de escritura pública
como nosotros lo vamos a conocer. Bueno, aquí nosotros tenemos que un certificado de tradición. El certificado de tradición que nosotros conocemos aquí en Colombia es este, donde nos dice aquí, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, certificado de tradición. Nos muestra en lo que denomina un chip o número de matrícula, la fecha de impresión del certificado, y aquí dice todo lo que dice acá, círculo registral, que miren que en este caso es un ejemplo, municipio de Bogotá, este es un certificado de tradición, el código catastral y todo lo demás, donde describe cabidas y linderos y la forma de adjudicación del inmueble. Miren que aquí dice anotaciones, anotación número 1 de cómo aquí aparecen los derechos reales, los propietarios de derechos reales, y aquí tenemos nosotros que también tiene otra anotación, donde nosotros dicen adjudicación en sucesión. Entonces, hasta eso aparece en todo lo que aparece los instrumentos públicos y lo firma el notario de instrumentos públicos. Otro documento muy importante que nosotros tenemos aquí en Colombia, o otro ejemplo de documentos, son las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio que emite unos documentos, ella es una ONG de tipo privado que se encarga de enviar documentos legales o todo lo referente a las empresas. Miren, por ejemplo, este certificado de libertad de existencia y representación legal de inscripción de documentos que emite la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio emite un código de verificación, la empresa como tal la que realizó el registro, y aquí aparece todo lo referente a la ubicación de la empresa, el objeto social. Estos son documentos de tipo público porque usted puede ir a una cámara de comercio con el NIT de la empresa y usted puede comprarlo. ¿Con qué fin se hace eso? Estas empresas se conoce algo como oponibilidad de terceros. La oponibilidad de terceros es aquella que se da que, por ejemplo, yo puedo decir que mi empresa está liquidada, está embargada, aquí aparece todos los registros referentes a todos los certificados de lo que aparece en Cámara de Comercio, lo que expide el de tema documental. Entonces, los documentos tienen sus características en todo lo que ahora en la evolución tecnológica, como por ejemplo que vemos que es el papel como el medio, el objeto material, testimonio histórico, instrumento jurídico y probatorio, toda fuente de información registrada también en un CD, en un DVD, en papel, papiro, incluso piedra o trozo de madera, se pueden clasificar dependiendo del soporte material usado para consignar la información, que en este caso pueden ser de tipo físico como los papel, digital, como lo que es el CD y el disco versátil digital para hacer lo que es lo respectivo. Y tiene unas características informacionales que conlleva. Las informacionales son todas las de información. Las características de soporte material en cuanto a su naturaleza del documento puede ser de tipo textual o no textual. Bueno, aquí por ejemplo, antes de continuar, ¿cuáles son los tipos de documentos no textuales? ¿Cuáles pueden ser? Aquí habla de textual. Textual ya sabemos que son lo que hemos visto, pero ¿cuáles son los no textuales como soporte material? ¿Cuáles son ese tipo de documentos? Y está facilito y lo hacemos a diario. Créanme. Profe. Al menos una vez en el día lo hacemos. ¿Cuáles son los no textuales? Profe. ¿Sí? La dirección. No. ¿Cuáles son los no textuales? Y lo hacemos a diario a cualquier momento del día. Y está fácil. No, señor. ¿Cuáles son los tipos de documentos no textuales? Y está facilito y lo hacemos a cada rato. Y está popularmente publicado.
Ah, fácil, lo veo Los grave. periódicos, la revista, profe. No, señor, esos son textuales. No textuales. Lo hacemos a diario, señores. No se les olvide. La fotografía. La fotografía es un soporte material no textual. ¿Por qué es no textual? Porque en este caso, si usted tiene una investigación abierta y usted tiene lo que se denomina testigo silente o testigo silencioso, en el caso de las cámaras fotográficas, los audios, que también pueden ser un elemento material no textual porque no tiene ningún tipo de texto. También ¿Sí? una presentación de PowerPoint, profe. La presentación de PowerPoint es de tipo textual porque emite texto. El no textual es nada que tenga texto, como en el caso de la fotografía. Los audios no tienen ningún tipo de texto redactado. Profe, ¿y los cómics? Las revistas cómicas son textuales porque tienen texto, aunque Profe, sean pero hay unos que no tienen. las revistas que no tienen texto, ahí sí se formaría como algo no textual. Pero mientras tenga un dibujo de texto, sí se convierte en textual porque tiene texto. Lo no textual son imágenes y audios. Esos son los elementos no textuales. Entonces, aquí como podemos ver, los textuales son información escrita con un soporte de un papel. Ahora con la era digital también está el documento digital. Y el no textual son que pueden contener información escrita. Sin embargo, lo importante es que suelen ser de otro tipo de soporte diferente al papel o que están hechos para verse, oírse o manipularse. Por eso es que le estoy diciendo, los textos, una foto usted la puede manipular. Realmente es así. Un documento textual que es de tipo digital se puede revisar si hubo manipulación o no. Pero en este caso, lo no textual, que además de que son las fotografías y que pueden contener información escrita, yo tengo, por ejemplo, el soporte material. Tengo el textual como la escritura pública o el que nosotros mostramos de tipo digital, que es textual también, un certificado o un documento público que emite una entidad pública. Pero si nosotros tenemos lo no textual como las fotografías puede verse porque la foto se puede ver, oírse todo lo referente a los audios y también puede manipularse a favor o en contra de algo. Por eso esas son las características de soporte material. Y tenemos como características informacionales, si son de tipo primario, secundario, terciario, son esos tipos de documentos. Los documentos primarios donde se tiene información original del autor y no ha pasado por ninguna clase de tratamiento, lo que son el caso de los libros, las tesis doctorales, las revistas, los periódicos, los boletines, actas de congresos, etcétera. Entonces, tenemos acá que, por ejemplo, los periódicos son documentos primarios porque tiene un autor y no ha pasado por ninguna otra clase de tratamiento los respectivos los artículos. Tenemos los otros documentos secundarios que son el resultado de aplicar el tratamiento a documentos primarios. Por ejemplo, la bibliografía, los índices, los catálogos y las revistas de resúmenes. Por ejemplo, hay libros. Yo, por ejemplo, si nosotros hablamos de un libro famosísimo que hablamos durante los primeros semestres, durante las primeras clases, que fue el libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Es un libro primario porque yo no le he recibido, no le he dado ningún tipo de tratamiento. Pero resulta que yo publiqué un artículo con respecto o un resumen, ahí ya yo estoy manipulando el documento y ya no pasaría a ser un documento primario, sino un documento secundario. Y
Hay otro, que es el terciario, que es el resultado de aplicar tratamientos de los documentos secundarios, aunque algunos autores lo definen como reproducciones mecánicas o fotocopias. Yo lo puse en el aula y en el aula ustedes lo descargan para que lo reproduzcan. Eso es el tratamiento que que ustedes le dan a ese documento, y ya no sería un documento primario ni un documento secundario, sino un terciario, porque ustedes ya lo están descargando, lo están imprimiendo y lo están reproduciendo para todos los elementos del salón. Entonces, aquí no solamente necesariamente puede ser de fotocopias, sino que también puede ser digitales, audios, WhatsApp, porque normalmente ahora con la era digital estamos teniendo estos tipos de características. ¿Hay alguna inquietud hasta el momento? Andrés, ¿tienes algo que decir? Andrés, ¿hay claridad al respecto con lo que estamos hablando sobre las características de los documentos? ¿O alguno tiene alguna pregunta? Bueno, nosotros tenemos una clasificación de documentos. Según el mensaje informativo, los documentos textuales o no textuales, como mapas, gráficos, planos, cintas, escrituras públicas, libros, etc. También existen como los documentos primarios, libros y revistas, secundarios como las bibliografías, los catálogos, índices, sumarios y boletines, y también los documentos terciarios como los diccionarios y las enciclopedias. La posibilidad o forma de difusión. En el punto social se habla de documentos públicos. Se reserva y se publica y se visualiza el documento en los periódicos y no periódicos. Porque aquí nosotros hablamos algo, aquí hay documentos públicos y documentos privados. Pero, por ejemplo, yo le voy a transmitir la pregunta a cualquiera de ustedes. Yo, por ser una clasificación de documentos públicos, yo personalmente puedo pedir la declaración de renta de algún familiar de los políticos actuales. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? No, profe, porque son privados. Ahí es donde Eso es está. personal. Eso, como es de tipo personal y a través de la ley 1581, que protege los datos personales de todos nosotros, algunos documentos los pueden solicitar, salvo que se haga el levantamiento de la reserva legal. Ese levantamiento de reserva legal lo puede hacer un juez de la República en caso judicial, pero de lo contrario, todo documento como la declaración de renta no es público, aunque hay una excepción de la norma, que es en este caso, ahora lo que sucedió en la actualidad con el tema del Estatuto Anticorrupción, que todo funcionario del Estado, cuando se posesiona, debe publicar su declaración de renta anualmente, al iniciar su posesión y al finalizar su carrera política, todo el tiempo. Es por eso que a veces cuando en reproducciones sobre declaraciones de renta de los Char, de los Gerlain, de Uribe, y han hecho, y todos los ministros del presidente Duque publicaron esas declaraciones de renta. La vicepresidenta publicó su declaración de renta, porque eso es lo que se denomina una transparencia de los funcionarios públicos. Pero como ustedes saben, por ejemplo, Arturo Char, que es senador, yo no puedo pedir la declaración de renta del papá, jamás, porque eso es un documento de carácter reservado, y los documentos de carácter reservado son de ese tipo. El Ministerio de Defensa también maneja el tema de seguridad nacional. Esos son documentos clasificados, no pueden tener difusión pública, porque esos son materias de defensa nacional. No pueden tampoco tener lo que es mirarlo al público. Ahora bien,
Una escritura pública, ¿yo la puedo solicitar? Sí, porque es un documento público. Yo lo puedo solicitar para un proceso. Lo puedo solicitar porque la necesito para algo. Pero lo que es declaraciones de renta no se pueden solicitar si no se levanta la reserva legal solicitada ante un juez de la República. Eso no se puede hacer. Listo. Según material de soporte, que tenemos acá el material de soporte, papel, material químico, magnético y soportes ópticos. El material, pues el papel, sabemos que el papel tiene varios tipos de papel, que puede ser un papel especial, un papel corrugado, un papel, todos los tipos de papel. El material químico con el que se produce el documento, porque ustedes saben que también el lápiz, que es en este caso lo que se denomina el grafito, porque el material que tiene el lápiz es como dice el grafito. No es de graffiti, pero ahí es donde viene vinculado el tema del graffiti. Pero el lápiz es en madera y la mina es en grafito. Y el grafito tiene una tendencia a que cuando se guarda por mucho tiempo, se puede borrar y se puede adulterar. El otro material químico que nosotros conocemos es la tinta. Y ustedes saben que la tinta se diseñó precisamente a raíz de esas adulteraciones de documentos que siempre se tenían en esas épocas y porque la conservación del material hecho en grafito se perdía muchas veces la información. Porque hay una preservación de documentos. Aquí en Colombia existe un Archivo Nacional de Documentos. Ese Archivo Nacional de Documentos está absolutamente todo. Usted puede conseguir hasta inclusive la escritura pública donde compró el gobierno colombiano la casa que era de Antonio Nariño. En la parte histórica aparece esa escritura, que cuando se comprobó que la compraron por 5.000 patacones, pero patacones era la moneda de la época, entonces por eso se denominó que en ese entonces la casa de Nariño, que era de los familiares de Antonio Nariño, se la vendieron al Estado colombiano para la construcción del Palacio Presidencial. El material de soporte que se hizo a ese documento es un tipo de material químico diferente en tinta. La tinta que se usaba antes con una pluma, porque lo usaba, o lo que se denominaba ahora la pluma fuente en algunos países. Lo mismo el acta de independencia. El acta de independencia usted la va a encontrar en un material químico diferente a lo que es una hoja en grafito, que el grafito es lo del material del lápiz, ¿sí? Lo mismo van a encontrar ustedes en el Archivo Histórico Nacional, los respectivos sobre las cartas originales de Simón Bolívar. En la quinta de San Pedro Alejandrino también encuentran todo ese tipo de cartas originales de Simón Bolívar, que obviamente están protegidas de manipulación del papel, pero ese material, mire que está perdurando en el tiempo, lo tienen conservado. Lo mismo también acá con la reconstrucción de varios documentos en caso de incendios y toda la cuestión. Ahora hablamos de la era digital, el material magnético y los soportes ópticos. El material magnético, ustedes saben que es la USB, el correo electrónico y los soportes ópticos que son los CDs, que ahora están comenzando a tener una era de digitalización en la rama judicial para poder responder ante esas variantes. Tenemos que la gestión documental en la rama judicial empieza desde el inicio del proceso judicial, o sea, cuando yo como persona entro a la rama judicial y voy a radicar una demanda. Yo debo de estar en la oficina judicial me genera un acta individual de reparto que va al juzgado. Hay una evolución procesal dependiendo del proceso en que va. Si existe un proceso en segunda instancia, realizan el envío y cuando ya el superior inmediato contesta y emite, entonces ya empieza otra parte procesal para realizar el archivo del proceso en el juzgado y el archivo definitivo. El archivo definitivo es cuando ya lo sacan del juzgado y es enviado a Archivo Nacional. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo es ese sistema de la evolución de un proceso o el ciclo de vida de un proceso, que es lo que se denomina un expediente.
Bueno, cuando uno ingresa a la oficina judicial y dependiendo de la jurisdicción donde nosotros vayamos a radicar la demanda, en ciudades capitales existe una oficina principal denominada Centro de Servicios Judiciales. Se encarga de validar los documentos necesarios para la radicación de procesos y ellos tienen un proceso interno, donde empieza por la revisión de la jurisdicción al cual se va a realizar el reparto. Por ejemplo, yo tengo una demanda de tipo civil de un proceso de pertenencia y yo realizo una cuantía que el inmueble cuesta 200 millones de pesos. Entonces ahí dice el de la oficina judicial, no son cualquier persona las que están ahí, son en su mayoría abogados que son empleados de carrera administrativa dentro de la rama judicial y verifican. Bueno, entonces vamos a verificar el proceso, lo revisan, empiezan a verificar que si cumple la cuantía, que cumple con competencia y empiezan ellos a redactar toda la información y ellos se encargan el software automáticamente de realizar el reparto, automático y aleatorio. O sea, ellos no saben a qué juzgado va a caer el proceso. Eso es un sorteo como lo hace la registraduría para el tema de los jurados de votación. Entonces, ellos verifican los anexos que uno tiene que entregar. Uno tiene que entregar los poderes y la demanda en 3 ejemplares físicos y 3 magnéticos. ¿Por qué solicitan de tipo físico y magnético? Físico porque son los documentos o las etapas probatorias cuando lo solicitan. Solicitan los documentos reales, palpables. Las escrituras públicas son lo palpable para revisión. Porque ellos, ahora porque estamos en un tema de digitalización por el tema del COVID-19, se están manejando los procesos de manera digital. Pero a la hora de la audiencia de admisión de demanda, lo que le van a hacer es, véngase a esta fecha, entregue todos los documentos reales que usted me metió en la demanda o lo que le ingresa. Entonces, ellos verifican que se entreguen las 3 copias físicas. 3 copias físicas y los 3 CDs escaneados con toda la información. La primera va para el juzgado, que es la original, donde están todos los documentos originales. La segunda es la que uno utiliza para correr el traslado al demandante o entregarle un expediente al demandado. Y obviamente el otro que queda para archivo de juzgado. O sea, el juzgado maneja un expediente original y una copia para el proceso. Y se da otro que es para el traslado de la demanda para entregárselo a la otra persona o el otro sujeto procesal que debe de ingresar. Entonces, en este caso, el escaneo de ese paquete, el primer paquete, es un caso excepcional para las acciones de tutela, porque las acciones de tutela no te exige que tú tengas que entregar digitalización de estos documentos, porque la acción de tutela, como ustedes saben, y lo vimos en anteriores clases, es un proceso de manera inmediata y de preferencia. Entonces, usted no le va a pedir, el funcionario de la rama no le va a pedir a usted que vaya, escanee y le vayan a devolver. No, porque eso está prohibido de inadmitir tutelas, porque las tutelas es un derecho fundamental que no se puede evadir. Entonces, tienen que sí o sí recibirla y escanearla. Ese es el procedimiento que realiza. El software aleatoriamente genera el reparto a cuál juzgado va a ir el proceso. Y realiza la entrega al juzgado correspondiente. Ahora bien, cuando se genera el acta individual de reparto, él la genera de manera aleatoria en el juzgado al cual va a ingresar la demanda. Y va a tener un número de radicación del cual se le entrega a la persona. Miren que aquí en esta imagen vemos que existe un acta individual de reparto. Esta acta individual de reparto es todo lo referente. Aquí aparece el número de radicación, que es en este caso el número largo que ustedes pueden ver acá,
dice 13001, en este caso, 13 es el municipio, el departamento y el municipio con el cual se integra dicho proceso. Este es un proceso de Cartagena. Entonces, aquí cambia el número. Y miren que aquí dice en el año que es y qué radicación es. Miren que aquí aparece en qué juzgado, aparece el primero, aparece es el nombre o la persona, la parte del demandante. Y Profe, disculpe, aparece disculpe, ¿usted está mostrando algún documento? Claro que sí, estoy No, mostrando pero un no se ve ejemplo. ningún documento en pantalla, profe. Disculpe. Esperen un segundito. ¿Ahora se ve? Ahora sí, profe. Ok, esperen un segundito, vamos a ponerlo otra vez. Miren, por ejemplo, este documento. Este es un acta individual de reparto. Miren que ustedes pueden ver que entregan el número de radicación. Esta es una acción de tutela contra la alcaldía de Cartagena que fue realizada en el 2019. Aquí dice que el señor Felipe Alfonso Vergara Martínez, en nombre propio, porque normalmente en estos procesos aparece el nombre del demandante y el apoderado. Y el motivo con el cual, a dónde se va dicha acción. Miren que aquí aparece a dónde va, Corporación Jueces Constitucionales Municipales. Porque ustedes saben que el reparto que se hace con respecto a la individualización de procesos. Un radicado, y miren que aparece. ¿Cuántos cuadernillos entregó? 3. El total de folios, 39 más 3 CDs. En este caso sí lo hizo en referencia como lo hace en un proceso normal. Nosotros tenemos que entregar foliado todas las imágenes y cuántos folios hay. Entonces, cuando generamos el acta individual de reparto, les voy a mostrar a ustedes cómo nosotros consultamos un proceso judicial y su etapa, que del cual este proceso judicial, cuando nosotros vemos, esto es un centro de documentación judicial por parte de la rama judicial, vamos a consultar un proceso. Miren que aquí hay un proceso judicial donde nosotros podemos decir, aquí está el número del radicado completamente, la fecha de consulta y aparece cuáles son los datos del proceso, quién lo tiene, dónde está la ubicación del expediente. Miren que aquí nosotros podemos ver que el expediente está en archivo. Archivo quiere decir que ya está en archivo central porque ya terminó su etapa procesal. Entonces, aquí les muestra el tipo de proceso, qué es lo que es y toda la cuestión. Aquí nos muestran cuáles son los sujetos procesales, quién es el demandante, el demandado, si hay algún documento publicado y las actuaciones. Miren que aquí nos muestra todas las actuaciones procesales que nosotros tenemos acá. Que, por ejemplo, nosotros tenemos que desde la primera radicación, miren, que aquí dice, actuación de radicación del proceso, y esto lo emite el sistema. ¿Cuándo fue radicado el proceso? Aquí aparece, se acompaña poder con 2 certificados. Aquí dice todo lo que nosotros entregamos y los anexos para traslado. Toda esta bitácora del proceso, este es el historial que nos genera un proceso, la rama judicial, para que nosotros le hacemos el seguimiento. Cuando ya realizan el tema de sentencias y todo eso, todo esto aparece publicado acá. Obviamente que con las sentencias como tal no se publican, pero sí muestran lo que es la notificación. Aquí habla sobre todo lo de la bitácora del proceso. Hasta que termina su ciclo, que es en la última actuación procesal cuando ya realizan el archivo definitivo. Ese es el ciclo documental que existe en la rama judicial. La próxima clase nosotros vamos a ver cómo se desarrolla directamente la etapa de los ciclos de documentos en otras entidades públicas como la Alcaldía de Barranquilla y en entidades privadas. Esto es todo por hoy, en el día de hoy, muchachos. Pues cualquier duda que tengan, vamos a estar nuevamente en el grupo de WhatsApp y vamos a estar contestándolas. Las personas que si ustedes tienen conocimiento, pues
Ahora nosotros vamos a hablar sobre un tema que ya compete en esta última etapa de desarrollo, es sobre el proyecto de certificación o el proyecto de grado. Que más adelante voy a planear una sesión, ya sea la otra semana, en un día en que ustedes me puedan decir la disponibilidad para explicarles cómo vamos a trabajar con respecto al proyecto de certificación. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos que hacer una idea de un mejoramiento del proceso. Obviamente, por el tema de COVID-19, no podemos acceder a los juzgados este año. Ya el Consejo Superior de la Judicatura determinó el tema de los aforos de funcionarios, más no hay atención al público. Todo se está manejando de manera virtual. Pero yo tengo dentro de la rama varios compañeros que nos pueden ayudar para poder formular el proyecto. Yo les voy a generar unas pautas con el cual nosotros vamos a realizar todo lo referente a archivo de gestión, todo lo referente a ello. Entonces, es muy importante saber todo lo que se vayan a leer con respecto a archivos de gestión, porque ese va a ser nuestro trabajo para poder realizar el proyecto de certificación. Yo voy a montar la lista para que ustedes vean de las instituciones educativas de cada uno de ustedes para que puedan comenzar a realizar dichos trabajos. Lo que sí les voy a pedir es algo muy especial y que alguno de ustedes de los grupos me adopte al único estudiante del Colegio San Gabriel, que es Daniel, que precisamente hoy no pudo estar conectado, pero él ve el en vivo más tardecito para poder trabajar. Vamos a trabajar con grupos de máximo 10 estudiantes. Vamos a generar 4 proyectos de archivos de gestión, como máximo 10 integrantes. Entonces, entre todos nosotros vamos a construir dicho proyecto. Vamos a tener para entrega máxima hasta el 20 de noviembre. Entonces vamos a realizar la construcción de dicho documento, que del cual no hay que realizar la sustentación de los mismos, pero realmente se debe de realizar. Entonces, vamos a realizar una sesión adicional la próxima semana. Después de las la otra semana empezamos a las 9, pero ya después de 10 vamos a hacer la capacitación con respecto a los proyectos de certificación. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase para que ustedes todas las preguntas que tengan disponibles con respecto a lo que nosotros acabamos de hablar sobre proyecto de certificación, vamos a aclarar las dudas. Bueno, entonces, que esté muy bien. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Igualmente. Bueno.